Hola, bendiciones. Hoy damos gracias a Dios por permitirnos en esta hora y bendecimos al hermano, bendecimos al amigo. Traemos una palabra de poder hoy, una palabra maravillosa, una palabra de reflexión que toque el alma, que toque el corazón. Y quiero permitirme leer en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y dice: seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos invita a la santidad. Y cuando se habla de santidad, se está hablando de Dios. Se está hablando de la santidad de Dios, que Dios es único, que Dios es puro, que Dios es sublime, que no hay pecado en Dios, que el Señor es luz y no hay tinieblas en Él. No hay maldad en Dios cuando está hablando de la santidad. Dios nos está invitando a la santidad, por lo cual Él es santo. Y todas las cosas creadas por Dios, las cosas que Dios creó en la creación, todo lo que Dios hizo, todo lo hizo para que lo honrara a Él, porque la santidad solo se le atribuye a Él. Dios es santo, Dios es puro, no hay iniquidad, no hay maldad. Pero ¿cómo nosotros podemos ser santos? Con esa invitación que Dios nos hace a nosotros, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Siendo nosotros malos, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros llenos de tanta maldad. Pero la Escritura habla que Dios, a través de Cristo, pudo brindarnos a nosotros la oportunidad de llegar a ese lugar santo a través de Cristo. Cristo nos amó, Cristo fue a la cruz, Cristo cargó el pecado, Cristo cargó la maldad nuestra en la cruz del Calvario por amor a sí mismo. Pero la Escritura dice que Cristo derramó su sangre. Entonces, con la sangre de Cristo, nosotros podemos ser limpios del pecado y del mal, por el sacrificio de Cristo, por la sangre derramada al Señor. La Biblia dice que Cristo no hubo pecado en Él, sino que Cristo fue enviado en la santidad para redimirnos, para poder cambiar nuestra vida. Dios exige de nosotros santidad, pero nosotros en Cristo fuimos justificados. Usted es justificado a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Cuando tú llegas a Él arrepentido, cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios te limpia del pecado y te hace una nueva criatura. Dios te limpia, Dios borra tus pecados, Dios borra tus rebeliones. Y comienzas un proceso de pureza, un proceso de santidad en la vida. Pero Dios manda en el derecho que Dios nos ha constituido que debemos ser santos, y eso significa que tú y yo tenemos que también ser puros como Dios es puro en la santidad. A través de Cristo nosotros somos más que vencedores. Tenemos luchas, tenemos dificultades en nuestra vida, y la santidad es importante en nuestra vida, porque Dios exige santidad en nosotros en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agradarle a Dios en todo. Yo tengo que en mi vida agradarle a Dios en todo lo que concierne en la vida y en la vida espiritual. Desde el momento que mi vida se la entrego a Cristo, comienza un proceso de cambio en mi vida, comienza un proceso de transformación. Por eso el Señor dice: si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, y no las cosas de la tierra. Cuando tu vida está en las manos del Señor, va el camino hacia la santidad, va el camino hacia la pureza. Es cierto que somos carne, pero Cristo pagó por nosotros, quitándole el derecho al enemigo y dándonos la autoridad a nosotros, que en su nombre tú puedes vencer todas las cosas, porque Cristo sometió bajo sus pies al enemigo, a las pasiones, a los deseos. Cristo los venció y nos dio el derecho de su nombre, porque en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Ahora, Dios quiere una vida de pureza en ti. Dios quiere una vida de santidad. Dios quiere una vida donde no haya el pecado,
donde no exista la maldad. Eso Dios quiere conmigo, Dios quiere contigo lo mismo. Porque para entrar al cielo no se necesita una corbata, no se necesita un buen vestido. Se necesita tener a Cristo en el corazón. Se necesita tener al Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos ayuda a esta naturaleza en Cristo, porque teníamos una naturaleza carnal, mas ahora en Cristo tenemos una naturaleza divina, una naturaleza celestial. Es el Adán vivificante. Entonces tenemos una naturaleza nueva en Cristo. Cuando tú decides buscar al Señor, todo tu vida pasada ya murió en Cristo. Ahora existe una vida nueva, una vida que le tiene que agradar a Dios en todas las cosas. Ahora, es cierto que somos tentados, es cierto que nos falta la tentación en nuestra vida, pero el Señor nos dio las armas de nuestra milicia para vencer las tentaciones, para vencer la concupiscencia, para vencer la lascivia, para vencer la orgía, para vencer todas las pasiones que llegan a nuestra vida y aún los deseos del mundo, los deseos de la carne. Entonces tenemos una lucha. Hoy en día la gente no quiere saber de la santidad, cuando la santidad es importante en nuestra vida, porque la santidad es la que nos permite entrar al cielo. Hay una parte que dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay que asociar esa palabra de perfección, porque Dios es la perfección. Y si Dios es perfecto, en el cielo no va a entrar cosas desperfectas. Perdón. En el cielo va a entrar todo lo que es la pureza de Dios, todo lo que concierne al Espíritu Santo. Entonces, como tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ya no tenemos esa mente carnal, porque el Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces tenemos que renovar nuestra vida cada día a través de las armas de justicia que el Señor nos ha entregado para vivir esa vida de pureza que Dios quiere, esa vida de santidad que Dios nos permite. Tenemos que luchar, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir al ayuno, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que ejercer lo que el Señor nos ha permitido a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él te incita a buscar las cosas divinas de Dios. Pero cuando un corazón que no busca a Dios, un corazón que no está guiado por el Espíritu Santo, como hay muchas personas hoy en día que hablan de Dios, que predican de Dios, pero no tienen al Espíritu Santo. Entonces, son personas que andan en la carnalidad y son fácil presa del pecado, del engaño. Entonces la santidad es atribuida a Dios como único, como Dios soberano. Pero Dios no las delegó a nosotros, porque Dios nos amó también a nosotros y quiso salvarnos en su misericordia. Ahora, si tú y yo queremos entrar al cielo a través de Cristo, tenemos que llegar a ese nivel de santidad de Dios, el nivel de pureza. ¿Qué es la santidad? La santidad es cuando en tu vida no existe el pecado, no existe la maldad, sino que tu vida anda en el Espíritu. Pablo habló y dijo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, entonces tu vida ya no va a pensar en la carnalidad, tu vida no va a pensar en el mundo, tu vida va a pensar en agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que a través de Cristo y del Espíritu Santo tu vida sea agradable a Dios, sea un sacrificio agradable, sea el culto racional en nuestra vida, una mente sana, un corazón sano, un cuerpo sano en Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios, constituido por el Señor. Somos templo del cuerpo del Señor. En nosotros debe habitar el Espíritu Santo. Ya no hay lugar para el pecado, dice Pablo. Ya no hay lugar para la maldad. No hay lugar para el engaño. Por eso Pablo manda a través del Espíritu, dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Manda que nuestra vida tiene que ser reformada. Nuestra vida tiene que parecerse la del Señor. Por eso dice: a la medida y estatura de Cristo. Entonces nosotros, los que creemos en Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, tienen que pensar como Cristo.
Tienen que pensar como el Señor. No pueden pensar como una mente carnal, no pueden pensar como si yo estuviera en el mundo. Por eso el Señor dice, no puedo coger los miembros de Cristo y unírselos a una ramera, porque no concuerda Cristo con Belial, no concuerda las tinieblas con la luz. Por eso Cristo está separado del pecado. Dios el Padre está separado del pecado, el Espíritu Santo está separado del pecado, por lo cual tu vida en Cristo debe estar separada del pecado, debe estar separada del mundo. Jesucristo dijo que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, no pertenecemos a las obras del mundo, al espíritu del mundo, a la contaminación del mundo, porque Dios no comparte lo de Él con lo del mundo. Tenemos que estar separados totalmente, y eso es lo que Dios quiere, que haya santidad cuando dice: sé santos porque yo soy santo. Una palabra poderosa para el corazón, una palabra para el alma. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas cosas que distraen a la gente. Hoy en día la gente piensa en el ministerio, en el pastorado. Hoy en día la gente piensa tener dones espirituales, cuando a veces no está la santidad, que es lo más importante. Entonces es cierto que tenemos que servir al Señor, pero tú no puedes servirle a Dios cuando no hay santidad en tu vida. Por lo cual, hacer sendas derechas, que lo cojo no se salga del camino, sino que entre al camino para que sea sanado. Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere liberar tu vida de ese modo de pensar que la santidad no la necesita. Te quiero decir que la santidad la necesitas para entrar al cielo, porque sin la santidad no vamos a entrar al cielo. Por lo cual, arregla tu vida con el Señor, ponte a paz con Cristo, arregla tu corazón. Yo te invito para que hoy comiences a reflexionar a través de esta palabra y comiences a organizar tu vida, que no depende del ministerio, depende del Espíritu Santo y de la santidad que Dios te da. Así que arregla tu vida, porque el Señor viene pronto. Dios te bendiga.